El Vaticano acaba de publicar la nota doctrinal Mater Populi Fidelis, pidiendo que dejemos de llamar a María corredentora y mediadora de todas las gracias. Mientras tanto, pastores protestantes aplauden al Papa, mientras muchos católicos se quedan confundidos, heridos, con la sensación de que algo en su amor a la Virgen ahora está fuera de lugar. ¿De verdad estamos ante un simple ajuste de lenguaje? ¿O se está tocando en la práctica la espiritualidad mariana de la Iglesia de siempre? Mater Populi Fidelis afirma que, en el fondo, lo que los católicos quieren expresar con esos títulos es correcto, pero que las palabras serían inconvenientes, sobre todo para el diálogo con los llamados hermanos separados, los mismos que los santos de otros siglos llamaban claramente herejes, que es el término teológico preciso. Traducido, el contenido mariano se acepta, pero se recomienda que los títulos que han alimentado la fe de santos, papas y familias enteras vayan desapareciendo del uso cotidiano para no incomodar a quienes niegan la doctrina sobre María. Más grave todavía, según el padre Mauricio Gronchi, consultor del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, no se encontraron mariólogos que colaboraran en la redacción y presentación de Mater Populi Fidelis. Es decir, ningún especialista en mariología fue realmente escuchado para una nota que pretende orientar a toda la Iglesia sobre los títulos de la Virgen. Una decisión tomada desde Roma sobre cómo hablar de María, sin la voz directa de quienes han dedicado su vida a estudiarla y amarla dentro de la fe católica. Hace 3 siglos, San Luis María Grignion de Montfort describió con precisión 2 tipos de devotos de la Virgen que hacen mucho daño: los devotos críticos y los devotos escrupulosos. Cuando leemos Mater Populi Fidelis y escuchamos a algunos de sus defensores, la pregunta se impone sola: ¿no se parecen demasiado a esos falsos devotos que Montfort denunció, más preocupados por parecer equilibrados ante el mundo que por honrar a María como la honró la Iglesia de siempre? En este video vamos a ver qué obliga realmente a un católico en una nota como esta, qué no obliga, y cómo las categorías de San Luis María nos ayudan a discernir el espíritu que hoy siembra falsas devociones marianas dentro del propio campo católico. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué sentiste cuando escuchaste hablar de Mater Populi Fidelis? ¿Alivio, confusión, indignación? Cuéntalo en los comentarios, y si este tema te importa, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en la fe de siempre. Para entender qué está pasando con Mater Populi Fidelis, primero necesitamos recordar algo básico que casi nunca se explica desde el púlpito. ¿Qué es exactamente el magisterio de la Iglesia? ¿Y cuándo un católico está verdaderamente obligado a asentir con fe? Sin esta distinción, cualquier documento que sale de Roma parece o una revolución o algo que se puede ignorar sin más. Ninguna de esas reacciones es católica. La Iglesia enseña de manera infalible cuando define solemnemente una verdad de fe, ya sea por un concilio ecuménico en comunión con el Papa, ya sea por el propio Romano Pontífice hablando ex cátedra. En esos momentos se fijan los muros y las columnas del edificio. Por ejemplo, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que la Santísima Trinidad es un solo Dios en 3 personas, que María es inmaculada y fue asunta al cielo. Ahí no hay margen para el debate. Además de estas definiciones solemnes, existe el magisterio ordinario y universal, cuando los obispos, en comunión con el Papa, enseñan de manera constante y unánime algo como perteneciente a la fe o estrechamente ligado a ella. Cuando se verifica esta continuidad y universalidad, tampoco estamos ante una simple opinión pasajera, sino ante algo que no puede ser abandonado sin más, porque forma parte del depósito recibido de los apóstoles.
Junto a eso, hay un ámbito muy amplio de decisiones que no son definiciones de fe, sino juicios prudenciales, orientaciones pastorales, opciones de lenguaje, normas disciplinares. Un papa puede erigir o suprimir diócesis, reformar calendarios, dar directrices sobre cómo presentar ciertos puntos de la doctrina, aprobar notas e instrucciones. Todo eso merece respeto filial, pero no tiene automáticamente el mismo peso que una definición dogmática infalible. Cuando un documento no pretende definir una verdad revelada, sino orientar el modo de expresarla en un contexto determinado, nos movemos en el campo de la prudencia. La Iglesia puede, por ejemplo, recomendar evitar ciertas fórmulas en una época concreta, sin por eso declarar heréticos a los santos que las usaron antes, ni prohibir para siempre que se vuelvan a usar en otras circunstancias. Es muy distinto decir esto es dogma y decir en este momento quizá convenga hablar de otra manera. Para un católico de a pie, esto tiene dos consecuencias al mismo tiempo. Primero, nunca es lícito rechazar una definición dogmática o oponerse a lo que la Iglesia ha enseñado siempre como perteneciente a la fe. Segundo, no todo lo que aparece en un documento romano tiene necesariamente ese peso. Hay grados de asentimiento, desde la fe divina y católica hasta el respeto religioso ante juicios prudenciales que pueden ser discutidos, aclarados e incluso revisados más adelante. La actitud verdaderamente católica, por tanto, no es ni el servilismo ciego ni la rebeldía automática, sino la lucidez. Saber qué ha sido definido y qué no. Ante lo que es dogma, se inclina la cabeza y se cree. Ante lo que es prudencia pastoral, se escucha con respeto, se discierne, se pueden pedir aclaraciones e incluso se puede reconocer que ha habido decisiones infelices en la historia sin por eso abandonar la comunión con la Iglesia. Si miramos 2000 años de vida eclesial, vemos exactamente este cuadro. Definiciones que nunca fueron revocadas y al lado una larga serie de disposiciones disciplinares y opciones pastorales que cambiaron con el tiempo. Órdenes religiosas suprimidas y luego restauradas, ritos reformados, políticas ecuménicas que variaron según las épocas. Pero nadie ha derogado la divinidad de Cristo ni la maternidad divina de María. Eso es un dato objetivo. Aplicado a nuestro tema, la pregunta clave es simple. Mater Populi Fidelis es una definición dogmática infalible sobre Nuestra Señora o un juicio prudencial sobre cómo hablar de ella hoy. El propio texto se presenta como nota doctrinal, no como una proclamación ex cátedra, ni como la revocación formal de los títulos usados durante siglos. Eso sitúa el documento en un nivel distinto del de los grandes dogmas marianos. Es precisamente desde esta distinción entre lo que pertenece intocable al depósito de la fe y lo que es prudencia del momento, que podemos, como hijos de la Iglesia, mirar con serenidad Mater Populi Fidelis. En el próximo bloque veremos por qué, aún sin ser un nuevo dogma, esta nota ha provocado tanta confusión entre los fieles, y cómo la lectura de San Luis María Grignion de Montfort puede ayudarnos a discernir el espíritu que se esconde detrás de ciertas reacciones. Mater Populi Fidelis se presenta como una nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En pocas líneas, el texto afirma que, bien entendido, lo que los católicos quieren expresar cuando llaman a María corredentora o mediadora de todas las gracias es correcto, pero sostiene que esos títulos hoy serían poco adecuados. Por eso recomienda evitarlos, sobre todo en documentos y actos oficiales, para no oscurecer, según la nota, la centralidad absoluta de Cristo como único redentor y mediador. Al mismo tiempo, la nota insiste en que no está negando el contenido tradicional sobre la participación singular de María en la redención y en la distribución de las gracias.
El problema, según el documento, serían las palabras corredentora y mediadora de todas las gracias podrían causar confusión, especialmente en el diálogo ecuménico con los llamados hermanos separados, a quienes la teología y los santos de otros siglos llamaban claramente por su nombre: herejes. En la práctica se mantiene el contenido, pero se invita a que esos títulos, tan presentes en la piedad de santos y fieles, vayan desapareciendo del uso ordinario. Las consecuencias pastorales aparecieron de inmediato. Muchos católicos marianos que durante años rezaron y se consagraron usando esos títulos se sienten desorientados, como si de repente su manera de amar a la Virgen hubiera pasado a ser espiritualmente sospechosa. Mientras tanto, no faltan pastores y teólogos protestantes que celebran públicamente Mater Populi Fidelis como un paso en la buena dirección. Para un católico, no es un detalle ver a los hijos confundidos y a quienes siempre negaron la doctrina mariana levantando la copa para brindar por Roma. A esto se suma un dato serio señalado por el padre Mauricio Gronchi, consultor del mismo dicasterio para la doctrina de la fe. Según él, no se encontraron mariologos que colaboraran en la redacción y presentación de Mater Populi Fidelis. Es decir, una nota que pretende orientar a toda la Iglesia sobre los títulos de la Virgen se elaboró sin la participación de especialistas en mariología de las principales instituciones romanas. Se trata de un hecho noticioso, no de un dogma, pero precisamente por eso puede y debe ser considerado con libertad y sentido crítico. Documento prudencial, aplausos de herejes, confusión entre los fieles sencillos, ausencia de mariólogos en la preparación oficial. Todo este conjunto plantea una pregunta inevitable. Más allá de las intenciones subjetivas, ¿qué espíritu está configurando esta forma de prudencia respecto a María? ¿Es realmente el celo por la gloria de Cristo o un miedo profundo a parecer demasiado marianos ante el mundo? Es en este punto donde la mirada espiritual de San Luis María Grignion de Montfort se vuelve indispensable para discernir si estamos ante verdadera devoción o ante las falsas devociones que él describió con tanta claridad. Antes de entrar en las falsas devociones marianas, necesitamos saber quién es el autor que vamos a escuchar. San Luis María Grignion de Montfort fue un sacerdote francés del siglo XVIII, misionero popular, profundamente mariano y al mismo tiempo absolutamente cristocéntrico. No fue un místico exagerado, aislado, sino un hombre de iglesia, obediente, que predicaba misiones, renovaba parroquias enteras y anunciaba con fuerza el rosario, la consagración a la Virgen y la devoción al crucificado en un contexto que ya empezaba a avergonzarse de la piedad popular. Su obra más conocida es el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, que permaneció escondida durante décadas y solo fue descubierta y difundida mucho tiempo después de su muerte. En este libro, Montfort no inventa una espiritualidad paralela, sino que organiza con claridad lo que la tradición ya vivía. María totalmente referida a Cristo, Cristo viniendo a nosotros por María, y nosotros yendo a Cristo por María, con María, en María y para María. Al mismo tiempo, él hace algo extremadamente actual. Describe quasi como un diagnóstico clínico varios tipos de falsas devociones y falsos devotos da Virgen, mostrando cómo se puede hablar mucho de María, sin honrarla realmente como quiere Dios. En el contexto de Mater Populi Fidelis, vamos a concentrarnos en dos categorías que interesan directamente al tema de hoy: los devotos críticos y los devotos escrupulosos. No los inventamos nosotros para atacar a nadie. Son términos de San Luis, escritos siglos antes de esta polémica. Lo que vamos a hacer es muy sencillo.
escuchar cómo él describe a esos falsos devotos y luego preguntarnos si ciertas actitudes y argumentos que aparecen hoy alrededor de la nota del Vaticano no encajan casi perfectamente en esos retratos espirituales que Montfort trazó con tanta claridad. Capítulo 2 de la segunda parte del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Deformaciones del culto a María. 90 presupuestas las 5 verdades anteriores, que son, recapitulando: 1. Jesucristo, fin último del culto a María. 2. Pertenecemos a Jesús y a María. 3. Debemos revestirnos del hombre nuevo, Jesucristo. 4. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Y 5. Llevamos el tesoro de la gracia en vasijas de arcilla. Es preciso, ahora más que nunca, hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En efecto, hoy más que nunca nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena, así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones tanto como las de Jesús y María. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son, entre las devociones, lo que el oro y la plata entre los metales. 91. Es por ello importantísimo: 1. Conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. 2. Conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. 92. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber, los devotos críticos. 2. Los devotos escrupulosos. 3. Los devotos exteriores. 4. Los devotos presuntuosos. 5. Los devotos inconstantes. 6. Los devotos hipócritas. 7. Los devotos interesados. Vamos a atenernos a los puntos 1 y 2, muy similares al escenario de la elaboración de Mater Populi Fidelis. Los devotos críticos. 93. Los devotos críticos son, por lo común, sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan cándidos como para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores, en forma hiperbólica, o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos so pretexto de desterrar abusos.
En otras palabras, San Luis María está describiendo a personas que en el fondo no odian a la Virgen, pero tienen un respeto frío y avergonzado hacia ella. Les molestan las expresiones de amor sencillo del pueblo, desconfían de los milagros atribuidos a su intercesión, se inquietan ante las imágenes, procesiones y gestos exteriores y se sienten superiores frente a la piedad popular. Bajo pretexto de combatir abusos, terminan cortando las alas de la devoción mariana, ridiculizando lo que la Iglesia ha permitido y los santos han vivido durante siglos. Aplicado a nuestro contexto, la pregunta es directa. Cuando hoy se nos dice que llamar a María corredentora o mediadora de todas las gracias es poco ecuménico, exagerado o peligroso para la fe de los sencillos, ¿no estamos escuchando el eco de estos devotos críticos descritos por Montfort? No juzgamos la intención subjetiva de nadie, pero el efecto objetivo es el mismo: desacreditar la piedad mariana tradicional, avergonzarse de los títulos con los que la Iglesia ha honrado a la Madre y presentar como maduras o equilibradas actitudes que, espiritualmente, se parecen mucho a esa falsa devoción orgullosa que aleja al pueblo de María so pretexto de desterrar abusos. Los devotos escrupulosos. 94. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al Hijo al honrar a la Madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? ¡Cuánta ignorancia en tales prácticas! Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Frecuentemente lo nombran sin descubrirse. Lo digo entre paréntesis. Hay que recurrir a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Esto sí es sólido. Y lo que dicen es verdad en cierto sentido. Pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno so pretexto de un bien mayor. Porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra, es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues, si vamos a ella, es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. 95. La Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería intolerable herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos, pues, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos: María, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En otras palabras, San Luis María describe aquí a personas que, en el fondo, aman a Jesús y quieren defender su primacía, pero lo hacen de un modo torcido. Tienen miedo de honrar demasiado a la Madre, como si eso rebajara al Hijo. Sufren al ver mucha gente ante un altar de María, se incomodan con las alabanzas de los padres de la Iglesia, repiten fórmulas muy correctas. Jesús es el único mediador, hay que predicar a Cristo, pero las usan como arma para cortar la devoción mariana. No perciben que, espiritualmente,
Eso es un lazo sutil del demonio. Aparenta celo cristocéntrico, pero en la práctica paraliza el amor a la Virgen y rompe el camino normal por el que Jesús quiso venir a nosotros. Aplicado al contexto de Mater Populi Fidelis, esta categoría es muy iluminadora. Después de la nota, muchos fieles empezaron a preguntarse si llamar a María corredentora o mediadora de todas las gracias no sería casi una falta contra Cristo. Algunos dejaron de rezar fórmulas tradicionales, otros se avergüenzan de usar esos títulos en público como si fueran demasiado fuertes o poco serios. Se oye con frecuencia: hay que hablar menos de María y más de Jesús. Eso sí es sólido. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable. Cuando una nota provoca este miedo a honrar a la Madre y esta sospecha hacia la tradición mariana, ¿no estamos oyendo precisamente el eco de la falsa devoción escrupulosa que Montfort denunció hace 3 siglos? Por eso San Luis concluye recordando la propia lógica de la Iglesia. Con el Espíritu Santo bendecimos primero a María y luego al fruto de su vientre. No porque ella sea mayor o igual a Cristo, sería una herejía intolerable, sino porque para honrar de la mejor manera a Jesús, conviene honrar primero a la Madre que Él mismo nos dio. Frente al clima de miedo que siembra la nota y a ciertas lecturas de Mater Populi Fidelis, que parecen avergonzarse de la piedad de siempre, la respuesta montfortiana sería directa. Esto no es verdadera obediencia. Es escrúpulo espiritual. Y cuando ese escrúpulo se eleva a prudencia oficial, vale la pena preguntarse con mucha seriedad qué espíritu está inspirando este tipo de devoción madura a la Virgen. A la luz de todo lo que hemos visto, podemos decir que Mater Populi Fidelis se presenta oficialmente como un intento de proteger la centralidad de Cristo y de evitar malentendidos, pero en la práctica termina haciendo eco y produciendo exactamente aquello que San Luis María Grignion de Montfort denunció en sus Devotos Críticos y Devotos Escrupulosos. Por un lado, refuerza la actitud de quienes miran con desconfianza la piedad mariana tradicional, se avergüenzan de los títulos fuertes de la Virgen y se sienten más maduros que el pueblo sencillo. Por otro, alimenta el miedo espiritual de tantos fieles que empiezan a sospechar de su propia devoción, preguntándose si honrar a María como corredentora o mediadora de todas las gracias no será casi una falta contra Jesús. Moralmente nadie puede juzgar la intención interior de los autores de la nota, pero objetivamente el fruto se parece demasiado al cuadro pintado por Montfort. Una iglesia donde la devoción a la Madre se enfría so pretexto de desterrar abusos y de ser más cristocéntricos, cuando en realidad se está debilitando el camino más seguro que lleva a Cristo. Ser fiel a la iglesia hoy no significa repetir sin pensar todo lo que salga de un dicasterio, ni mucho menos tratar con desprecio a la autoridad. Significa más bien mantener juntos 2 amores: amor a la cátedra de Pedro y amor a la tradición que esa misma cátedra ha custodiado durante siglos. Un católico puede y debe respetar al clero, rezar por el Papa y por quienes lo asesoran, pero no está obligado a aceptar como intocable cada juicio prudencial, ni a tirar por la borda títulos, prácticas y expresiones marianas que nunca fueron condenadas y que han alimentado la santidad de generaciones enteras. Pedir aclaraciones, manifestar perplejidad filial y apegarse a lo que la Iglesia siempre enseñó no es rebeldía, es sentido común católico. Frente al clima de confusión, el camino es claro: seguir rezando como rezaron los santos, confiando en que nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra sin miedo a su Madre. El rosario, la consagración, las letanías, los títulos tradicionales, cuando no están formalmente proscritos, siguen siendo vías seguras hacia Cristo.
No podemos convertir la opinión de los herejes en criterio de teología mariana, ni aceptar un ecumenismo que se construya a costa del silencio sobre la Virgen. El verdadero ecumenismo no consiste en esconder a la Madre, sino en mostrar con claridad que todo lo que la Iglesia dice de María existe para defender mejor la verdad sobre su Hijo. Al final, Mater Populi Fidelis pasará. La verdadera devoción mariana, si permanece unida a la tradición, seguirá dando santos. San Luis María nos recuerda que el gran peligro no es amar demasiado a la Virgen, sino dejar que el miedo, el orgullo o el respeto humano enfríen nuestro amor hacia ella y por ella hacia Jesucristo. Y ahora te toca a ti. ¿Ves en esta nota más luz o más confusión? ¿Más celo por Cristo o más miedo a María? Cuéntalo en los comentarios. Deja tu me gusta si este vídeo te ayudó y suscríbete al canal para seguir defendiendo juntos la fe de siempre.